Olmedo y soy editora en Penguin Random House. En esta ocasión hemos escogido un tema apasionante, es un tema que nos hace ilusión especialmente porque además creemos que no se suele tratar en los espacios que se dedican a la literatura. Me estoy refiriendo al cómic, como se le conoce generalmente, también se le conoce como novela gráfica, llamémoslo literatura gráfica por el momento. Y en esta ocasión me acompañan mis compañeros David Velázquez y Joaquín Guillén. David, Joaquín, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ángela, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que esta vez fue tu iniciativa la que nos trajo acá y qué bueno. Y pues gracias también a quienes nos escuchan, como siempre. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias también, Ángela, por la invitación, David. Me da mucho gusto estar con ustedes y me emociona mucho ñoñar un rato, que creo que es lo que voy a hacer principalmente. Seguro se te da bien, ¿no, Joaquín? Pues espero que sí. Usualmente se me da mejor en foros de internet, pero está bien. Bueno, pues gracias a Algo los bueno dos saldrá. por estar acá, por seguirme el rollo y mi iniciativa y estar acá. Vamos a platicar con todos los que nos escuchan sobre la narrativa gráfica. Van a salir algunos temas como, bueno, seguramente se mencionarán algunos superhéroes, hablaremos de algunos fenómenos editoriales como Maus, Persepolis y, bueno, muchísimas cosas más. De entrada, para romper el hielo, David, Joaquín, si quieres comenzamos contigo, Joaquín, les quería preguntar cómo fue su acercamiento al género, cuándo comenzaron a leer, con qué títulos, con qué autor, cómo evolucionaron estas lecturas, si les llevaron estas lecturas a nuevos autores, cuál es pues, su opinión acerca del género hoy en día, si creen que es asequible, popular, si es artístico, si es más entretenimiento, en fin. Y de entrada, pues les dejo una pregunta. ¿Ustedes se refieren normalmente a estos libros como cómic o como novela gráfica? Pues yo le digo, depende del formato, realmente. O sea, si es como no sé, pues un cómic, o sea, en formato no libro, como, ya saben, ese papel que venden en los periódicos y demás. Yo usualmente me refiero a él como cómic. Una vez que está ya en formato justo de novela gráfica o como publicado, pues sí, hardcover o pasta dura. Sí, me refiero a él como novela gráfica, también dependiendo de cómo se sienta cada autor cómodo, ¿no? Con ese término. Yo pienso también que, pues, los cómics y la novela gráfica, como la literatura misma, quizá un poco menos, pero igual, están todas en el ámbito de que es arte, o sea, sí hay una cuestión artística, pero también es entretenimiento. Y yo creo que eso es algo que más bien a la literatura se le olvida. No tanto a los cómics. Creo que a la literatura se le olvida que tiene que ser, que va hacia un público, ¿no? Que tiene que leerse, que tiene que gustar. Y bueno, o sea, si son éxitos de ventas o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho del cómic es que toma esta literalidad de la literatura, es el arte gráfico y trata de mezclarlo todo. Un poco para ahora sí empezar mi acercamiento a esto, pues yo lo he contado en otros podcasts, espero no ser tan repetitivo. Empecé mucho a leer, o más bien a interesarme por las narrativas, por las historias, a través de, pues sí, ver tele, jugar videojuegos. Y poco a poco eso me llevó a Harry Potter en un principio, pero también a los cómics eventualmente, y más bien a los cómics de superhéroes. Este podcast no sé si se va a quedar con el nombre definitivo o el proyecto. El proyecto del podcast se llama Todo se lo debo a Batman, ¿no? Básicamente porque, pues para mí eso es, ¿no? O sea, sí, Harry Potter fue como esa primera serie de libros que me engancharon y que consumí y así, pero al final el hábito lector tuvo mucho que ver con los cómics, con los superhéroes, y en particular con los cómics seminales, ¿no? De lo que se conoce de Kingdom Come y Crisis en Tierras Infinitas, la muerte de Superman, todos los de Batman, ¿no? Una muerte en la familia, The Killing Joke y demás. Eso fue como en mi adolescencia, más o menos. Los empecé a leer así, después entré a la prepa, que sí, seguía siendo adolescente, pero menos. Y en la prepa tuve mi primera clase de literatura en forma, porque antes era español. En la secundaria era la materia de español y ya después en la prepa tuve literatura y estábamos, en primera clase, primer día de preparatoria, nos preguntó el profesor que qué leíamos o qué nos gustaba leer y yo así de, no, pues a mí me gusta Linterna Verde y Superman, Batman. Y entonces él nos dijo en aquella ocasión que pues iba a transformar mi gusto
por los cómics a las novelas de caballería, que es básicamente el Mio Cid, pero pues también me mencionó ahí a Beowulf y otras novelas que eventualmente sí me gustaron mucho, o sea, la Odisea, la Ilíada, el Mio Cid, Beowulf, todas esas son obras que pues sí, o sea, como son tan clásicas, son la base de mucho de lo que seguí consumiendo. Y después me fui más hacia las tiras cómicas, o sea, me cansé un poco de los superhéroes, no porque los creciera o algo así, sino simplemente porque pues estaba buscando otras experiencias y llegué primero con Garfield. Me acuerdo que un verano de toda mi vida fue leer todo Garfield. Después leí Peanuts también, de Charles Schulz, o no sé cómo se llama en español, o Charlie Brown, no sé. Y Calvin y Hobbes también, y esas fueron las primeras tiras cómicas que también me empezaron a hacer mucho ruido en la parte de lo que es la literatura, porque particularmente Peanuts y Calvin y Hobbes son tiras cómicas muy existencialistas, ¿no? Que de pronto ocupan a los niños como pequeños adultitos que leen filosofía, que leen la Biblia, que tienen discusiones muy importantes, ¿no? Pero todo enmarcado en esos ojos de la infancia. Y pues sí, bueno, ahí me voy a parar un poco, porque pues ya después seguiremos hablando de Maus, pero ese fue mi acercamiento. No sé, ustedes, David, Ángela. Gracias, Joaquín. Ya no sé qué más puedo agregar. Es una historia muy interesante. En mi experiencia, al menos, y voy a empezar por esta pregunta, Ángela, creo que mi acercamiento fue muy fragmentario al género, sobre todo porque en casa, cuando yo era chico, no había mucha posibilidad de acceder a muchos materiales de lectura, ¿no? O sea, sí teníamos una pequeña biblioteca que se había ido nutriendo con mis hermanos mayores, pero sobre todo, pues el material en general escaseaba, ¿no? Si no eran pues estas ediciones clásicos de Porrúa, ¿no? De La Vorágine, en fin. Había muy pocas cosas que realmente pudieran interesarme como pequeño. Ya después fui encontrando más interés, ¿no? Pero de pequeño creo que uno de los libros que más me agradaba leer junto a mis hermanos era un libro que trataba sobre animales, en concreto sobre felinos. Creo que ya había hablado también de él en algún otro podcast, pero estaba ilustrado, ¿no? Entonces acompañaba el texto con ilustración, como que fue el que recuerdo que fue mi primer acercamiento, ¿no? Y sí nos gustaba mucho como releerlo precisamente porque era fácil acceder a la imagen, ¿no? Que muchas veces te decía mucho más de lo que el texto podía decir, ¿no? Y eran imágenes, era un libro muy dramático en realidad, ¿no? Porque había escenas donde un león, por ejemplo, se robaba a un pequeño de una choza, ¿no? O una leona que tenía que estar defendiendo a sus crías de aves de rapiña, en fin, ¿no? No era un libro muy infantil en ese sentido, pero fue este primer acercamiento con el formato híbrido, ¿no? De texto e imagen. Recuerdo también que había una colección de folletitos que eran más bien educativos, por ejemplo, sobre cómo funcionan los aviones, y era muy interesante porque era completamente ilustrado y había unos personajes ahí narizones, que es muy curioso porque nunca he vuelto a encontrar esos libros y no recuerdo ni siquiera el nombre de la colección, ¿no? Pero era esta suerte también como de cómics explicativos, de divulgación, en fin, y eran muy, muy entretenidos, ¿no? Creo que Joaquín ha acertado cuando dice que al final pues son entretenimiento, ¿no? Y un cómic, una novela gráfica que no es entretenida, pues no te sirve de mucho, porque sí me he encontrado algunas, ¿no? Que son básicamente muy, muy aburridas, por mucho que haya una técnica de ilustración muy buena o que tenga un tema literario interesante, pues hay veces que no, simplemente las cosas no funcionan, ¿no? Entonces creo que sí uno de los aspectos centrales que habría que considerar para este género, pues es primero, pues que sí sea entretenido, que sea legible y que pueda atraparte, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es, como digo, por el propio texto, ¿no? Sino que muchas veces, o buena parte del peso para estas historias, en concreto, pues están precisamente en la parte gráfica, ¿no? En la ilustración, y no solo en la calidad técnica, ¿no? Del ilustrador, que puede variar, sino pues en la disposición de las mismas viñetas, ¿no? La atmósfera, en fin, ¿no? El ritmo que puede ir marcando, que muchas veces, como decía, pues dice más que el texto, ¿no? Ya un poco más grande, uno de mis hermanos se empezó a aficionar a coleccionar el cómic de Spawn, ¿no? Y era como muy religiosamente, iba cada semana a comprar su Spawn. Y pues yo un poco por ósmosis, pues también empecé a leerlo y ahí fue cuando ya conocí más, en concreto, el mundo de los cómics, ¿no? Llegó a comprar también por ahí La Muerte de Superman también. Y era para mí, pues, muy, muy, como digo, muy entretenido, ¿no? Sumergirme en este mundo y estar a la expectativa de qué va a estar pasando, ¿no? Porque es como ver la novela que te dejan colgado, ¿no? Y al final, pues, quieres saber qué sigue pasando, ¿no?
Y aquí quiero referirme a una de las que creo que es de las diferencias esenciales también entre cómic y novela gráfica, ya que estamos hablando del tema, que cómic, pues sí, normalmente tiende a ser por entregas, ¿no? Es una serialización de una historia que puede tener un principio, pero no siempre tiene un final claro, ¿no? Como ha dicho Joaquín, La Crisis en las Tierras Infinitas, pues fue el final de una saga de superhéroes clásica, pero fue el principio de otra, ¿no? Con nuevos personajes, ¿no? Con la renovación de los mismos. En fin, ¿no? Como que tienden a no tener un fin claro y a estarse renovando constantemente, algo que no pasa con la novela gráfica, ¿no? O no siempre, que tienden a ser, como dice Joaquín, pues más orientados al formato de libro, ¿no? A hacer un volumen concreto, ¿no? Definido en tiempo y espacio, a lo mejor no realmente con un principio y un final claros, como vamos a ver más adelante, porque voy a hablar de un cómic, bueno, de una novela muy interesante, pero sí tienden a ser, pues eso, ¿no? Volúmenes más que entregas, ¿no? Creo que es una de las diferencias esenciales. Yo me confieso que alguna vez tuve un prejuicio hacia el cómic, porque tendía a pensar que eran pues historias como más superficiales, ¿no? Ya una vez que empiezas a clavarte en el género, pues sí descubres que hay también pues inquietudes humanas que son, se dice, propias de la literatura, ¿no? Al menos según los críticos como más conservadores, ¿no? Entonces el cómic sí puede explorar como temas y propuestas pues profundas, ¿no? Y reflexivas. Y la novela gráfica también puede ser superficial y también puede ser efímera y también puede salir mal, ¿no? Entonces creo que ya no me gusta mucho decir eso de que la novela gráfica tiene esta aspiración literaria de convertirse en un arte y el cómic pues es un producto masivo, ¿no? De entretenimiento, porque pues la novela gráfica, como dice Joaquín, también puede serlo, ¿no? Pero al final creo que en el momento en que podemos reconocer un poco de nosotros mismos o de nuestras inquietudes en lo que estamos leyendo, pues es cuando algo se vuelve relevante para nosotros o no, ¿no? Porque pues también yo disfruto de muchas novelas que a mis amigos cuando se las he tratado de vender, pues no les convencen del todo, ¿no? Entonces, creo que para eso también hay oferta y también hay intereses, pero ya estoy divagando un poquito, entonces voy a pararle aquí y sigamos conversando sobre este tema. Sí, pues la pregunta era un poco capciosa, de hecho, gracias David por ser honesto, porque sí quería llegar a ese punto que fue parte de mi experiencia. Yo leía cómics, o bueno, en España se llamaban tebeos, era muy común llamarlos tebeos o historietas, y recuerdo con especial cariño los de Mortadelo y Filemón y los de Tintín, pero bueno, tal vez eran los más accesibles en ese momento en España. También leía Asterix y Obelix y ese sí no me dejó mucha huella. Pero es cierto que estas lecturas infantiles no me llevaron directamente a lo que hoy conocemos como novela gráfica. Hay un gap muy, muy grande en mi vida y ya es pues en la edad adulta. Estaba yo joven estudiando en la universidad en Barcelona y entonces cae en mis manos una novela gráfica, ahora ya mencionaremos cuál es, y me doy cuenta precisamente de ese prejuicio, que yo pensaba que las historias gráficas pues eran más superficiales, no tenían la profundidad de las obras universales de la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, ya con el tiempo, y ustedes ya han aportado bastante información acerca de este punto, pero bueno, ya con el tiempo las fronteras se han ido afortunadamente diluyendo. Como bien dice David, hay cómics que tienen aspiraciones muy artísticas o muy literarias, hay novelas gráficas que son muy banales, muy vacías, y hay que superar un poco esta especie de imposición del canon y esta trampa, ¿no?, de lo que es arte, de lo que no es arte, de lo que es literatura y no es literatura. Y bueno, abrazar todas estas obras con ojos frescos y valorarlas por sí mismas. Sí hay una especie de, según muchos autores de cómics, muchos ilustradores, muchos historietistas, el término novela gráfica es una especie de trampa para darle el valor, ¿no?, a estas historias gráficas que a lo mejor no tienen, pero bueno, ya estamos llegando a la conclusión de que efectivamente sí la tienen, y por esto hay muchos autores que prefieren utilizar el término sencillamente de cómic para todo, y ahí se dejan de líos. Pero bueno, en todo este debate entra en escena, y este es el libro que cayó en mis manos ya con 20 y pocos años, el libro de Maus, de Art Spiegelman. Este libro es un hito en la historia editorial de la novela gráfica, porque gana el premio Pulitzer, que es un premio muy relevante. Era la primera vez que una novela gráfica obtenía este premio,
y es una especie de confirmación, ¿no?, de que la novela gráfica sí es literatura. Ya, por supuesto, había muchos amantes del género a los que no les hizo falta esta confirmación, pero yo diría que a la gran mayoría de los lectores sí nos vino bien estos fenómenos editoriales para acercarnos, ¿no?, a este género, para valorarlos, pero sobre todo para acercarnos y que fuera la puerta de entrada a otras muchas novelas gráficas. Y bueno, no sé, les quería preguntar a los dos si leyeron Maus en su momento. Para los que nos están escuchando, pues es una novela que nació en primera instancia como colaboraciones en una revista y luego se publicó en este volumen. Ha tenido varias ediciones, pero bueno, por allá por los 90 sí se publicó en un solo volumen. Entonces es una obra autoconclusiva, ¿no? De ahí que sí se le puede aplicar este término de novela gráfica. Y es un tratamiento muy especial hacia la época de la Segunda Guerra Mundial. Está basada en la historia personal del padre del autor, de Vladek, si no recuerdo mal. Es un judío sobreviviente de los campos de concentración nazis, un judío polaco. Y es muy interesante, yo diría, para no extenderme, por 2 o 3 motivos. Bueno, el primero es el tratamiento, ¿no?, que se le da a este tema, que ya pues ha abundado en el cine, en otras muchas obras de la literatura, pero por primera vez se acerca un autor a este tema desde este género. Y luego es curioso porque no se trata únicamente de la biografía del papá de Vladek, sino que el autor, Art, forma parte de la historia. Y hay 2 líneas temporales que hacen que bueno, desde mi punto de vista, enriquecen mucho la obra porque hacen presente al autor en su relación con su padre, en todos los dilemas que supuso hablar estos temas tan complicados con su padre, que al principio era muy reacio y luego se abrió un poco más y quería y no quería hablar de su mamá, que también había sobrevivido, pero luego se había suicidado después de algunos años. Y entonces el autor habla de sus propios debates internos, de sus propias complicaciones en su relación con su padre, de sus visitas al psiquiatra, incluso, si no recuerdo mal. Y bueno, esto, en mi opinión, enriquece mucho la obra, hace que tenga pues 2 líneas temporales y luego el clásico motivo, que es por el que casi todos conocemos Maus, pues es que es una fábula, que los personajes pues, no son seres humanos antropomorfos, sino que son animales. Entonces, pues los judíos son ratones, los nazis son gatos y bueno, hay otros tantos animales, ¿no? Los franceses, no recuerdo si eran ranas. Son ranas, sí. Y hay cerdos, también creo que son los polacos que no son judíos. En fin, esto que podría parecer pues una decisión banal, pues no lo es, ni mucho menos. Le da un tono al libro, hace que los personajes de alguna manera los deshumaniza, los desindividualiza, ¿no? De repente el judío pues es un ratón como todos los demás ratones. Y hace que la novela pues tenga un tono pues, bastante desolador, ¿no?, deprimente, en fin. Bueno, es un libro muy especial que marcó un hito, como decía, y que hizo que muchos de nosotros nos acercáramos al género, lo cual pues se agradece profundamente y yo a esta obra le guardo especial cariño y por eso quería comenzar con este libro. No sé si quieran comentar algo sobre Maus, o perdón, ya me extendí yo. No, pues creo que lo has resumido muy bien. O sea, sí, Maus es como esa piedra de toque, ¿no? Que convierte a la novela gráfica o a lo que, como dices, se engloba como cómics o como historietas. Sí lo convierte en un objeto ya de crítica literaria como más serio, ¿no? Es cuando empieza como a voltear a ver realmente al género ya con mucha más seriedad desde los círculos literarios e intelectuales, ¿no? Antes de eso, pues era como yo decía, pues un prejuicio hacia la novela gráfica, o sea, cualquier forma de literatura gráfica, pues sí había este prejuicio pues de lo que decíamos, ¿no? De la superficialidad, en fin, ¿no? Y Maus tiene además la curiosidad de ser pues una obra de no ficción, como bien dices, ¿no? O sea, es la historia de los padres de Art durante la Segunda Guerra Mundial, algo que ya es suficientemente duro, porque además lo cuenta con una crudeza, ¿no? Y con
pues a pesar de ser una fábula, como dices, con un realismo realmente pues chocante, ¿no? O sea, sí es difícil seguir la lectura del libro por todo lo que sucede, ¿no? Por todos los hechos que sabemos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y además, pues está este otro trasfondo, ¿no? De la historia del propio Art, que él mismo está tratando con una depresión terrible, ¿no? Pues a raíz de lo que ha pasado con su madre, de estar atendiendo a la senectud de su padre, ¿no? Que está pues también perdiendo un poco de su conciencia y está como apagándose poco a poco. Y él pues en este esfuerzo de tratar de descubrir la historia de su vida, ¿no? De dónde viene, ¿no? Cuál es realmente su origen, de sacarle casi a tirabuzón las palabras a su padre, que además pues es un viejo bastante necio ya, ¿no? Que está muy, muy sumergido en sus propios pensamientos, en sus propias culpas, ¿no? En sus propios dolores, y que no está muy dispuesto a abrirse ni siquiera para su hijo, ¿no? Y es la última oportunidad que tiene Art realmente para recuperar esta historia y no perderla. Y además, pues paralelamente tratando también de hacer que funcione su relación con su novia, ¿no? Creo que ya es para esa altura su esposa o sucede en el transcurso, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero es como él mismo tratando de construir esa vida y de reconstruir la vida de sus padres, ¿no? Es un esfuerzo bastante, bastante duro. Y se muestra muy bien en el estilo también de ilustración que él usa, ¿no? Que es un estilo pues nada limpio, es un estilo de hecho casi que esbozado, con trazos muy gruesos, ¿no? Con casi que sucio, y te da como esta atmósfera, ¿no? Creo que una de las cosas también muy interesantes de las novelas gráficas, cada una tiene su propia atmósfera, ¿no? Si un dibujante es lo suficientemente capaz, puede crear una atmósfera consistente para toda la obra, ¿no? Y creo que es Y uno de los grandes cambiarla. aciertos de Anne. Y cambiarla, sí, también a voluntad, como ahorita me viene a la mente Daniel Boles, del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que va cambiando también según el punto de vista de los personajes o de la Sí. situación que le interesa Los contar, ¿no? temas. Entonces, ajá, eso también es algo que hay que destacar y que en la literatura, pues vaya, ¿no? Es lo que hablamos como el estilo de un autor, pero también, o sea, ser capaz de cambiar ese estilo, como dices, Joaquín, también habla de una gran maestría y de un dominio también que muy pocos logran, ¿no? Yo creo que por eso más, por todas las razones que ha mencionado Ángela, pues es Maus una obra que vale la pena tener en cuenta incluso hoy, ¿no? Y digo, pues no por nada ha sido uno de los dibujantes de novela gráfica más reconocidos, ¿no? Porque no es su única obra, pero sí es probablemente la más sonada pues a nivel mundial, ¿no? Si me permiten hacer mi paréntesis de Mouse, nada más agregar que Mouse presenta una combinación de dos corrientes. Por un lado, por la fecha de su publicación, es una novela gráfica, lo que sea, sumamente posmodernista, ¿no? Es la corriente de la época de esos años. Entonces, lo que hizo Spiegelman era, pues, mucho lo que hizo Julian Barnes o lo que hizo Ian McEwan años después, ¿no? Como es ese volver atrás para tratar de darse sentido a ellos mismos, ¿no? Y es una cuestión de inclasificable, ¿no? Como biografía, autoficción, novela, ficción. Estaba haciendo mi tarea hace rato para este podcast y en Wikipedia estaban muchas anécdotas sobre la recepción de Mouse y una de ellas era que en el New York Times, o sí creo que en su lista estaban los más vendidos, Mouse, pero dentro de la categoría ficción, y Spiegelman dijo, no, es que no es ficción, tiene que ir en no ficción, y entonces que el editor pues contestó, pues ok, si vamos a tu casa y abres la puerta y eres un ratón, entonces es no ficción. Eso es una cuestión muy, muy graciosa. Está buenísima la anécdota. Sí, pero justo es esa cuestión inabarcable del posmodernismo, ¿no? De que estás así con un pie en la ficción histórica, con un pie en la autoficción, y pues siempre es eso, ¿no? Para tratar de desentrañarse a uno mismo. Por otro lado, esta misma cuestión autoficcional de la novela es algo que persiste yo creo que casi todas las novelas que vamos a mencionar de aquí en adelante en este podcast, ¿no? Porque es muy común que todas estas novelas gráficas como con pretensiones literarias, lo que sea que eso signifique, tienen esta necesidad de explicarse a sí mismos, al autor como caricaturista, al autor buscándose a sí mismo, no sé, cosas que vamos a seguir viendo. Y pues sí, bueno, por ahí entre esos autores están Chris Ware y Seth, por ejemplo, no sé, creo que ya es hora de que hablemos de ellos. Sí, les iba a proponer entrar en materia y bueno, estos dos autores que mencionas, Joaquín, pues son dos grandes
emblemas, ¿no? En el mundo de la narrativa gráfica. Si me permiten hacer un pequeño paréntesis ahora que mencionaba Joaquín este asunto de la no ficción y del autor, ¿no? Como parte de la narración, creo que nos faltó incluir en este podcast, y por eso lo menciono rápidamente, a Joe Sacco, ¿no? Que es otro autor también que parte de la no ficción y que además pues siempre ofrece como su punto de vista, es decir, él no cuenta a través de los personajes, sino cuenta a través de su propia perspectiva, ¿no? Él siendo periodista, ¿no? Aficionado también a la ilustración, pues decidió convertir algunos de sus reportajes en novelas gráficas, ¿no? Que son pues también bastante duros, ¿no? Tiene algunas cosas sobre Palestina, tiene un libro sobre la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que de hecho se llama así, y es una obra interesante porque es una especie de códice, ¿no? Es una sola viñeta enorme donde narra los horrores, ¿no? De esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Tiene otra novela que se llama Boof, que es algo ya un poco más alocado, pero que tiene como personaje a Ronald Reagan, ¿no? Donde se involucra mucho con la política estadounidense, en fin, ¿no? Pero lo dejo ahí como nota nada más, que por ahí existe Joe Sacco, que es parte sí, también. Pues nada más para cerrar esta idea, pues efectivamente, como ya mencionaron, se diluyen, ¿no? ¿Qué es autoficción? ¿Qué es autobiografía? ¿Qué es ficción? Incluso en algunas ocasiones el término de novela gráfica puede ser polémico porque tal vez pues sea más autobiográfico que ficcional. Pero vamos a entrar, si les parece bien, en materia, y mencionaba ya Joaquín a dos grandes autores del género. Si les parece bien, bueno, Chris Ware es el famoso, ustedes me corregirán, pero creo que es conocidísimo porque colabora con muchísima frecuencia en las portadas del New Yorker y es el autor de Jimmy Corrigan. Ustedes dos tienen un par de novelas gráficas favoritas de este autor, que son Fabricar Historias y Rusty Brown. Si quieres, Joaquín, empezar por Rusty Brown, estaremos encantados de escucharte. Sí, para mí, Chris Ware yo lo conocí, soy un aficionado de New York, lo voy a decir así, no sé ni cómo decirlo, de otra manera. Es como una de las revistas que más leo, quizá la que más leo, y ahí conocí la obra de Chris Ware. Estaba yo en mi carrera, similar a como estaba Ángela contando lo demás. Cuando yo estaba en los últimos años de mi carrera, salió Building Stories, y yo conocía algunos adelantos ya porque salían en el New Yorker o en otras revistas. Me gustó mucho, no lo compré nunca, la verdad es que me arrepentí mucho de no hacerlo porque es un libro del que, bueno, David va a hablar un poco más, pero tiene una materialidad increíble. Está más bien en una caja, y en esa caja vienen libros, vienen folletos, y es una especie de ejercicio literario similar al de Rayuela, ¿no? Como que no tienes una indicación de cómo puedes leerlo, pero pues también puedes leerlo aparte, cada fragmento, ¿no? Y que cada uno te diga algo diferente. También está Rusty Brown, que este libro está publicado aquí en México, bueno, sale en el sello de Reservoir, y este libro también es un poco diferente, yo creo, a Fabricando Historias, porque mientras Fabricando Historias es un juego sobre perspectivas y sobre las historias que cada uno tiene, y aparte, en inglés el título Building Stories también tiene que ver con esta idea de que mucho está enfocado en un mismo edificio. Entonces, Stories, que es piso en el edificio, tiene esta noción de construcción, de que estás en un mismo edificio y así. Creo que es un juego que se perdió en la traducción en español. Rusty Brown es diferente porque más bien habla como sobre el coleccionismo y sobre dos personalidades que conviven, ¿no? Rusty Brown es una especie de personaje similar a Steve Carell en Virgen a los 40, como ya él leía muchos cómics y creció y siguió comprando cómics y siguió coleccionando cosas, y uno de sus amigos era igual, pero eventualmente el otro tuvo su familia y demás. Entonces o sea, le decimos ahorita novela gráfica, pero realmente también es una serie de cómics que existieron independientemente, y cada entrega se unió para hacer este libro. Pero lo importante aquí es la relación entre estas dos personas que son como espejos, ¿no? Que crecen siendo similares, pero después el otro tiene a su familia, y luego Rusty Brown le está sacando los cómics o los juguetes que tiene ahí, le está haciéndole como artimañas para que se los venda
baratos o quedárselos, y el otro es ingenuo, ¿no? Y no es inocente, no tiene idea del mundo del coleccionismo, de lo que tiene. Entonces, pues sí, esa es la novela de Chris Ware que yo quisiera hablar por ahora. Pero también ahorita con David, no sé qué opinas tú de Fabricando Historias. Gracias, Joaquín. Pues sí, como has dicho bien, Chris Ware creo que es uno también, u otro más bien, de los autores americanos más importantes del género. Y sobre todo por su atrevimiento, ¿no? A cruzar como muchas líneas que otros no se atreverían tan fácilmente, ¿no? Y sobre todo, pues las líneas materiales y formales, ¿no? Que le dan como esta definición al género, ¿no? Al principio comenzamos hablando que si un cómic, pues es esta revistita que se vende por entregas, y si la novela gráfica es esto que ya es más bien un empastado duro con un papel de más alta calidad, en fin, pero Chris Ware creo que reta incluso esto, ¿no? Como bien decías, fabricar historias, que es este producto, porque ni siquiera es una novela del que quería hablar yo hoy. Pues bien, como lo has dicho, es pues una caja que contiene 24 artículos, ¿no? Uno de ellos es como una especie de biombo plastificado, otro es un libro empastado como tal, en pastadura, otro es un póster enorme, ¿no? Con un bebé de tamaño real, hay también una pequeña revistita, hay un periódico, en fin, ¿no? Hay como muchos materiales que van construyendo esta misma historia, pero desde distintas perspectivas, de distintos tiempos, y en último término es la historia de una mujer, pues de hecho no tiene un nombre, ¿no? Es un personaje no nombrado, de cabello oscuro, que le falta una pierna, ¿no? Perdió una pierna en un accidente de bote. Y vamos pues asistiendo sobre todo pues a sus pensamientos, porque es una mujer solitaria, vive en un edificio de 3 pisos, ella vive en medio, arriba tiene una pareja que se la pasa discutiendo todo el tiempo, y abajo de ella vive una anciana, ¿no? Pero lo interesante es que a través como de estos diferentes fragmentos vamos construyendo la historia de esta mujer, pues desde el accidente, ¿no? Su vida, cómo cambia a raíz de eso, cómo ella se percibe como una artista frustrada, ¿no? Como que siente que su vida ha llegado a su término, pero después también la vemos embarazarse, criar a su hija, ¿no? A pesar de la indiferencia de su marido, del abandono de su primer novio. En fin, no son como historias muy íntimas, muy personales, donde creo que lo importante no es tanto la trama en sí, ¿no? Es decir, lo interesante para Chris Ware, yo creo, en mi particular opinión, no es la historia de esta chica, sino atreverse un poco a presentarnos una historia de una manera distinta, ¿no? Es decir, tratar de experimentar con los límites de una narración gráfica, ¿no? Que no esté vinculada realmente a un solo objeto material, sino que, pues como sucede con la vida diaria, pues la vida la vamos construyendo de diferentes pedacitos, ¿no? Una parte son los recuerdos que tenemos, otra parte es lo que la gente dice sobre nosotros, otra parte es la cara que nosotros ponemos ante el público, en fin, ¿no? Es decir, nuestra identidad también es fragmentaria, ¿no? Y creo que es lo que Chris Ware intenta explorar un poco con este trabajo, ¿no? Que esa historia, ¿no? Esa narrativa también pueda ser fragmentaria, ¿no? Que esté, incluso como decías, ¿no? O sea, no hay un punto de partida, ¿no? Tal como en Rayuela. A lo mejor, pues el público un poco más tradicionalista quisiera empezar por el libro empastado, ¿no? Otro lector más aventurado, pues preferiría abrir primero el plano, el tríptico, más bien el biombo donde están los planos, las secciones cortadas del edificio, o alguien quiera introducirse por la historia de la abeja con conciencia moral que nos pone ahí, ¿no? En fin, ¿no? O sea, hay como tantos puntos de partida como lectores puede haber, ¿no? Y de esta manera la lectura de Fabricar Historias pues se vuelve también única cada vez que lo abres, ¿no? Es un libro infinito en algún sentido, ¿no? No tiene un principio, no tiene un final, pero hay una historia ahí contenida que no siempre va a ser la misma historia y no va a ser, por supuesto, la misma para cada persona que lo lea, ¿no? Entonces es un experimento que a mí me gusta muchísimo, siempre rescatar cuando se puede, ¿no? Porque es, hasta donde yo sé, un poco desconocido, al menos en México. Entiendo que Joaquín es un profesional de las letras inglesas y por eso tenía el conocimiento de este libro, pero creo que no es una de las historias de las que se suele hablar cuando se habla de novela gráfica, como sí lo es Maus o el Incal, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? O Persepolis, que también tenemos por acá, pero que vale la pena rescatar simplemente por el experimento atrevido que hace Chris Ware, ¿no? Como ya he dicho.
Sí, a mí se me hace, no sé qué tan conocido sea, pero sí se me hace un proyecto fascinante. Ojalá. De hecho, da pena, ¿no? Que los que nos escuchan no puedan estar viendo en este momento las ilustraciones. Pueden googlear porque son preciosas. Y es muy a propósito de estos tiempos, no sé cómo decirles, fragmentarios, líquidos. Ya está muy superada esa idea de que todo tiene un comienzo y un fin. Más bien hay una sucesión de tropiezos. Pero para continuar con la conversación y siguiendo la línea de autores norteamericanos, de autores estadounidenses, Joaquín, tú conoces bien la obra de Seth, si no me equivoco, La vida es buena si no te rindes, así se titula. Seguramente tú lo conoces por su título en inglés. Sí, sí lo conozco por título en inglés también. Pero sí, Seth, igual lo conocí durante mi etapa en la carrera. Fue por un amigo muy querido que hemos mencionado en otros podcasts, que también Pepe luego nos escucha mucho, entonces aprovecho para mandarle un saludo. Y Pepe me prestó este libro, justo el de La vida es buena si no te rindes. Y lo que a Pepe le gustaba mucho de este libro era, primero, sus colores, o sea, creo que es una cuestión muy particular que Seth tiene de dibujar con esos azules. También es una lástima, como dices, Ángela, que estemos hablando de algo gráfico y no podamos así enseñar de lo que se habla, porque pues a veces al hablar de libros puedes decir, ¿no? Como el estilo y no sé, uno se imagina cosas más abstractas, pero aquí lo abstracto, incluso lo abstracto es muy, muy importante, ¿no? Hablar de la tipografía que usan, hablar de los globos de pensamiento, de los personajes, de los colores, todo eso es muy relevante. Y para Seth es una búsqueda también del pasado. O sea, Seth es un aficionado de la nostalgia. Tanto Seth como Chris West estuvieron muy influenciados en su obra por Art Spiegelman. Entonces, ellos tienen mucha cuestión de volverse atrás en sus vidas, de experimentar con las perspectivas. Y en el caso de Seth, la influencia más grande de Spiegelman es definitivamente la autoficción, porque aquí Seth sale en este libro como salen incluso sus amigos, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero salen sus amigos también caricaturistas. Y lo que sucede es que Seth encuentra en una librería, no recuerdo muy bien ahorita, unos bocetos de otro caricaturista que le gusta mucho, que se llama Calo, si me acuerdo. La cuestión está en que Calo no existe. Es ficción, esa sí es ficción. O sea, Pero no Seth, hay un caricaturista que a él le gustara y para el que usó este sobrenombre, eso sí es no, ficción. eso es ficción. Pero Seth, en su autoficción, sí lo busca y tiene como esta necesidad de encontrarlo, porque tiene un estilo que a él le gusta y que a él le llama, y que es un estilo muy nostálgico. Seth usualmente tiende mucho a regresar a estos años anteriores, que quizá ahorita podemos cuestionarlo un poco más, ¿no? Porque pues es esta idea del Make America Great Again, un poco Ujú. extraña. No sé si eso tiene esas nociones, pero sí tiene esta idea de regresar a los años 50, a los años 30, incluso en su estilo visual es algo más bien sencillo en sus trazos, en sus dibujos, muy similar al de Charles Schulz, como que son personajes así, muy tranquilos. Su uso del color es mucho más moderno, pero sí sus dibujos evocan este pasado, desde el que se escribió Peanuts, ¿no? Y esas cosas. Es muy interesante este libro por esta búsqueda autoficcional del estilo y esta conversación que él tiene sobre ser caricaturista. Hay otro libro de él que también encuentran en Salamandra Graphics. Los dos los encuentran en Salamandra Graphics. Y el otro se llama Ventiladores Clyde y también es muy gracioso porque son dos hermanos que trabajan creo que es una fábrica que hace ventiladores, pero eventualmente la fábrica se va a la ruina porque llega el aire acondicionado. Entonces, igual están estas conversaciones, ¿no? Sobre el pasado, sobre que ya todo está condenado por la tecnología. Y yo creo que por ahí va a ser. Lo recomiendo mucho. Buenísimo, me lo anoto. Pero sí son a cuatro tintas estos libros, ¿verdad, Joaquín? Porque como decías que juega con los azules y es nostálgico, me lo imaginé a dos. Tiene mucho azul, o sea, no recuerdo, no te puedo decir ahorita si son cuatro tintas, pero el azul es el predominante. Ok. Es el clásico de set. Ahora que hablabas, Joaquín, estaba buscando justo aquí en Google algunas imágenes, porque no puedo evitarlo. Este, Pero sí, precisamente son dos tintas, ¿no? O sea, son negros para el trazo y azules solamente
para poner acentos, ¿no? En algunas cosas. Y sí es completamente, como dices, pues melancólica su ilustración, ¿no? Incluso por ahí una foto del propio Seth y sí tiene este estilo, incluso de vestir como antaño, ¿no? Como cincuentero. Entiendo perfectamente lo que dices cuando veo a Seth. ¿A qué te refieres con esa nostalgia de los años 50, ¿no? De ese boom económico y de esa estabilidad social que podía haber en ese tiempo. Yo personalmente no he leído a Seth, pero ya lo dejé aquí en una pestañita para, para poder volver a él cuando se pueda, porque me has convencido muchísimo. Pero son como este tipo de cosas que te encuentras, ¿no? Lo que hablábamos del estilo, ¿no? O sea, sí ver a cada autor, pues es como siempre sumergirte, ¿no? En un universo extraño y distinto cada vez, ¿no? Algo muy interesante de explorar. Sí, también me noté las obras de Seth, no conozco su obra. ¿Qué otras novelas gráficas recomendarías, David? Sé que hay un par de novelas de Jodorowsky que te interesan especialmente. Una ya la mencionaste, El Incal. La otra es La casta de los De los metabarones. metabarones, sí. De hecho, ¿Podemos decir que son de ciencia ficción? es ciencia ficción, sí. Es la base de esta historia. Y aquí habría que remitirnos a uno de mis temas favoritos. Ya los escuchas, yo creo que ya me están alucinando porque siempre que me invitan a hablar en un podcast termino hablando de Dune. Eh, pero precisamente el Incal, que es esta historia construida por Jodorowsky y Moebius, pues surge de las ruinas de lo que iba a ser la película de Jodorowsky sobre Dune, ¿no? Y no digo la adaptación porque el propio Jodorowsky ha dicho muchas veces que no era tanto adaptar el libro, sino transformarlo y convertirlo en su propia historia de Dune, ¿no? Y para quien conozca un poco la historia, Dune tenía esta idea en los 70s de hacer este documental y contactó a Moebius, que era en ese tiempo pues uno de los dibujantes de historietas pues, más aclamados del mundo, sobre todo en Europa, pero pues, su fama ya había llegado a muchos otros lugares, y lo buscó para hacer algunos diseños, ¿no? Pensando en su estilo pues entre de ciencia ficción, pero también como medio místico y metafísico, ¿no? Sobre todo con series como Arzac o El Garage Hermético. Y pues todos estos bocetos que preparó Moebius, que fueron miles y miles, creo que el manuscrito que tiene por ahí, bueno, el storyboard que tiene Jodorowsky para Dune, y eso lo pueden ver en el documental que se llama El Dune de Jodorowsky, tiene pues cerca de 2000 páginas, ¿no? Entonces, todas esas páginas del storyboard están completamente ilustradas por Moebius, por Chris Foss, por el propio Giger, ¿no? Entonces es un libro absoluto, ¿no? Pues todos esos bocetos que Moebius preparó, pues surge después la inquietud de Jodorowsky de hacer algo con esa historia, ¿no? De que no se quedara pues envuelto en ese storyboard y que sí saliera al mundo, ¿no? Ya Jodorowsky pues completamente motivado por la energía de todas estas personas, pues decide hacer su propia historia de ciencia ficción y eso terminó siendo el Incal de la mano, como he dicho, de Jean Giraud Moebius, ¿no? Y el Incal pues sí es precisamente esta historia pues entre de ciencia ficción y mística, porque pues Jodorowsky no puede evitar meter su cuchara en todo lo que hace. Y sé que es muy polémico hablar de Jodorowsky, pero sí quisiera darle al menos el mérito de que en ese tiempo logró sacar muchas ideas y logró motivar a mucha gente para hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo no sé qué ha sido de él últimamente porque tiene opiniones bastante cuestionables, pero al menos en ese momento estaba como en una cúspide creativa que pocas personas han logrado llevar a cabo. Y en fin, el Incal, pues es esta historia sobre John D. Full, y ahí quien conozca un poco de tarot, pues ya le está sonando porque The Fool es una de las cartas del tarot más importantes y es el tonto, ¿no? O el loco, que es pues este personaje que va y ahí como que viene, pero no sabe bien a dónde va y puede llegar a la iluminación, pero después se le olvida y vuelve a empezar, ¿no? Y al final pues somos todos nosotros, ¿no? Somos quienes comenzamos una historia y luego la dejamos a la mitad y empezamos otra y la terminamos y volvemos a contarnos otra y siempre estamos como tratando de contarnos una historia nosotros mismos sobre quiénes somos, sobre qué es la realidad. Y es todas estas ideas las planta Jodorowsky en el personaje de John D. Full, que pues, es este detective desgarbado, ¿no? Pues de los bajos fondos que de repente se ve inmiscuido en una trama galáctica, ¿no? Para tratar de llevar la estabilidad y la luz a todo el universo, ¿no? Que es precisamente mediante este objeto que se llama el Incal. ¿Y qué es el Incal? Pues es algo difícil también de explicar. Para algunos es la representación de la fuerza divina, ¿no? De la energía cósmica del universo.
para el propio Jodorowsky, pues es simplemente un guiño, ¿no? a la unidad de la oscuridad con la luz. Para el propio Moebius, pues era más bien la negación de Dios, ¿no? Como el hombre, pues construyendo su propia realidad, fue relegando la idea de la mística. Y en fin, tiene muchas, muchas lecturas, pero yo creo que podemos pasarnos horas hablando de eso y no vamos a llegar de todas formas a ningún lado, ¿no? Porque además el Incal, y es algo de lo que hablaba al principio, o más bien lo estaba adelantando, el Incal comienza y termina con la misma viñeta, que es John Defoe cayendo hacia un pozo de ácido, ¿no? Hacia una muerte casi que segura. Y todo lo que pasa en medio, pues queda en duda, porque no sabemos si lo soñó, si simplemente como la carta de loco volvió a comenzar en su camino, si pues era simplemente una ilusión o fue un acto fallido, en fin, ¿no? Es una historia, a pesar de todo, muy, muy interesante de leer. Es un universo complejo, pero también muy divertido, ¿no? Tiene guiños a la filosofía, tiene guiños a la religión, tiene guiños al tarot, tiene mucho de lo que fue la ciencia ficción en los años 60 y 70, ¿no? Toda esta ficción ultra tecnológica, todo lo que es el cyberpunk, en fin, hay mucho de muchos géneros metido en el Incal que sería pues inagotable, ¿no? Pero tiene la ventaja de que se lee pues muy muy agradablemente, ¿no? A pesar de todo, los personajes son bastante afables. Jodorowsky tiene mucho mucho humor que dar ahí, pero yo creo que lo que a mí más me gusta del Incal es, por supuesto, la ilustración de Moebius, ¿no? Que para mí sí es el dibujante, ¿no? Yo sí lo pongo en un pedestal al estilo de Moebius, porque su trazo es muy limpio y hace ver cosas fantásticas, cosas mágicas, como salidas de uno de tus sueños más locos, ¿no? Es decir, tú no lo, o bueno, yo más bien no voy a meter a nadie más en mis opiniones, pero yo veo los dibujos de Moebius y sí siento que eso existe en algún lugar del mundo, ¿no? Tiene una imaginación inagotable, Moebius, y tiene una facilidad para dibujarla y para poner hasta los más pequeños detalles, que es realmente sorprendente, ¿no? Y que influenció pues a toda una generación, ¿no? Jan Guiraud, para quien no sepa mucho de él, pues es uno de los dibujantes franceses que fundó una editorial que se llama Los Humanoides Asociados o Les Humanoides Associés, no sé mucho francés, pero va por ahí, y que pues fue la editorial que fundó la revista Metal Hurlant, que en Estados Unidos se llamó Heavy Metal, ¿no? Que es una de las revistas más influyentes en el género de la ciencia ficción y de la fantasía, pues a nivel mundial, ¿no? Y todo esto surge pues de ahí, de un grupo de gente en Francia que estaba muy interesada en hacer este tipo de historias, entre ellas pues Jean Guiraud, el propio Moebius, ¿no? Y el Incal pues es, como digo, tan vasto que incluso les dio pues o más bien le dio a Jodorowsky, porque después ya no estuvo involucrado Moebius, para hacer muchas historias derivadas de ellas, ¿no? Entre ellas la casta de los metabarones, que los metabarones pues son un clan pues guerrero del universo, pues que tienen tradiciones bastante violentas, ¿no? La más sonada pues es que un padre pues entrena a su hijo para ser el mejor guerrero del universo, pero en el momento en que está listo su entrenamiento, pues la prueba final es que tiene que matar a su padre en combate, ¿no? Y así durante varias generaciones. Al metabarón lo vamos a conocer en el Incal primero y después vamos a conocer la historia de toda su casta Suena en como la a un casta mito de los griego metabarones. o algo así, ¿no, David? Suena a mito griego, sí. Pues Jodorowsky le gusta mucho beber de los arquetipos, ¿no? Como decía, del tarot, pero pues también de Lacan y de el héroe de los mil rostros, ¿no? En fin, ¿no? Yo creo que Jodorowsky es una persona que conoce muy bien de esoterismo y que sabe poner muy bien estas historias o entretejerlas, ¿no? Con su propia imaginación. Y creo que por eso tienen éxito, ¿no? Porque al final, pues los arquetipos nos hablan a lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Entonces es muy, muy fácil engancharse e identificarse con los personajes de Jodorowsky, ¿no? Yo creo que eso es en gran medida, pues, buena parte de su éxito. Pero en fin, los metabarones también va a estar muy, muy influenciado, por supuesto, por Dune, y a su vez va a influenciar después a George Lucas, ¿no? Para hacer Star Wars, ¿no? Porque hay por ahí también una especie de sables láseres, ¿no? Toda esta tradición del manejo oscuro de la fuerza, en fin, pues son ideas que están ya también muy plasmadas en la casta de los metabarones. Y en fin, pues es otra historia que hay que leer. Por ahí también estuvo antes del Incal y después del Incal, que son pues otra serie de entregas que hizo Jodorowsky con otros dibujantes, porque pensaba que
para dibujar antes del Incal, pues tenía que ser un estilo que no fuera Moebius, pero que se lo pareciera suficiente para después dar pie al Incal. Y para después del Incal buscó a un ilustrador, de hecho es un ilustrador mexicano, que se llama Ladrón, pero bueno, es Ladrón con doble N y con diéresis en la O, que también estuvo muy inspirado por Moebius y que hace su propia interpretación del estilo, ¿no? Entonces, bien, para mí es una obra muy, muy vasta sobre la que siempre vale la pena hablar, no solo, como decía, pues por la imaginación tan alocada que tiene Jodorowsky, sino eso, sobre todo por el depurado estilo de ilustración que tiene Jan Guiraud, alias Moebius, ¿no? Y que se me olvidaba mencionarlo, pero es Moebius solo cuando dibuja ciencia ficción. Él tenía una serie también de cómics muy, muy famosa, que era el vaquero Blueberry, que era pues un western de cepa que publicaba él, y ahí se llamaba simplemente Gear, ¿no? Como una abreviación de Gear Out. Entonces a mí todo lo que es Moebius me encanta. Gear más o menos, no he tenido oportunidad de leer mucho de Blueberry, aunque es un estilo muy depurado, pero sí, lo que más me gusta de Moebius probablemente sea Arzac y esto que es el Incal. Los mundos de Dena también, se me olvidaba mencionarlos, que no están en nuestro editorial, lamentablemente, pero que es otra saga que vale mucho, mucho la pena explorar, y ya me extendí muchísimo, así que me voy a callar. Antes, perdón, creo que nos estamos extendiendo mucho, pero este paréntesis es breve, pero yo no conocía la obra que tú estás contando, David, ¿Cuál? el Incal, Ok. bueno, y la Moebius en general. Ajá. Y sí, eso estaba igual como tú viendo así en Google Imágenes cómo se veía, y entiendo perfecto lo que dices de lo de Star Wars. Para nuestros escuchas que no están viendo las cosas en Google Imágenes como nosotros, imaginen solo este póster muy clásico de Star Wars episodio 4, 5 y 6, como esos dibujos, esos detalles, como esos, o sea, no son los colores, pero es ese estilo del póster. No sé si estoy diciendo cosas correctas, David. A mí me recordó inmediatamente a ese arte gráfico. Sí, yo creo que sí, tienes toda la razón. O sea, son identidades gráficas muy, muy similares, ¿no? Ya si nos vamos a la exploración temática, pues ahí las similitudes van a ser muchas más, ¿no? Para empezar, pues es este género que se llama space opera, ¿no? Que son como grandes historias que se desenvuelven a lo largo de la galaxia, de ida y vuelta, ¿no? Con grandes naves, ¿no? Con castas, con tradiciones también religiosas y sociales muy, muy arraigadas, ¿no? En fin, hay mucho, mucho que dar también ahí en la Casa de los Metabarones. Se me olvidaba mencionar también a la saga de los Tecnopadres, que es otra saga también que bebe de la misma fuente que el Incal. Bueno, está inmersa también en este mundo y que también pues tiene ahí mucho, mucho que dar, ¿no? Pero sí, Joaquín, o sea, justo no suele ser tan mencionado, o creo que no se menciona, de hecho, a Jodorowsky como influencia de George Lucas, pero para un lector atento que va a leer por primera vez La Casa de los Metabarones, sí va a encontrar muchas similitudes con Star Wars, ¿no? Y yo pienso mucho como en los dibujos preparativos, no los diseños finales de la película, sino lo que se le llama Concept art. concept art, ¿no? Exactamente, se me estaba yendo ahorita la palabra. Sí, pero como todo este arte conceptual que se hizo para la primera trilogía, tiene mucho también de ese estilo de La Casta de los Metabarones. Yo creo que George Lucas está muy, muy en deuda con esta obra. Oigan, yo creo que ha llegado el momento de hablar de Persépolis, que es una obra que hemos leído los tres y que seguramente hayan leído muchos de los escuchas. ¿Quieres empezar tú, Joaquín? Cuéntanos. Pues yo te iba a preguntar a ti, Ángela, si la habías leído, si te gustaba. Sí, pues en realidad coincidió más o menos la lectura de Maus con la de Persépolis, fue más o menos en el mismo periodo de mi vida. Y bueno, estaba completamente fascinada, ¿no? En ese momento, como les contaba, pues se abrió una puerta en mis lecturas hacia este género, y además tuve oportunidad de ver la adaptación cinematográfica. Y no quisiera abrir más líneas argumentales porque nos estamos extendiendo un poco, pero pues aquí también hay un debate de si se hacen buenas adaptaciones o no, y si preferimos el libro o la adaptación, pero en este caso creo que pues que las dos obras se complementan muy bien, y fue una adaptación de muchísima calidad, me gustó muchísimo. ¿Quieres contar tú un poco de la historia, Joaquín, y ya nos das tu opinión sobre la obra?
Sí, bueno, más que de la historia editorial, voy a contar mi historia personal de este libro, porque yo lo leí igual en la carrera, o sea, pero justo haciendo el recuento, la tarea de investigar y así, me di cuenta de que yo leí Persépolis 3 o 4 años después de que salió su forma de libro, lo cual me sorprende mucho, porque me siento muy viejo ahora, siento que ya pasaron muchos años desde entonces y que yo leí Persépolis antes de que se hiciera como esta obra, no fundacional, pero sí fundamental de esto. Entonces me gustó mucho, igual me lo prestó una compañía que se llama Lenia en la carrera, me dijo como, ay, ¿te gustan los cómics? Me prestó Persépolis, me encantó cuando lo leí, creo que una de las cuestiones que más me gustan, incluso, o sea, no tanto el arte, que el arte es maravilloso y que lo pueden ver en la película, igual es una de las partes padres de esto, porque Marjane Satrapi, la autora, hizo también la película. Bueno, es su arte, es animada, no es una adaptación live action ni nada así, entonces yo creo que es una buena adaptación si no tienen el tiempo de leer Persepolis, que la verdad sería una lástima porque es una gran obra, pero sí, o sea, la película cumple su función. A mí lo que me gustó mucho, mucho de Persepolis, más que el arte en blanco y negro, esta historia de crecimiento de Marjane. También es una obra como la de Seth, completamente autoficcional, autobiográfica. Autobiográfica. Ujú. La Entonces mirada sí, infantil, ¿no? De la sí, protagonista. sí, justo sus memorias de ella creciendo en Irán durante la época de las guerras islámicas, me parece que es. Ujú. Y más que esta parte histórica, lo que a mí me llama mucho la atención es este crecimiento de la chica, porque, o sea, me acuerdo que a ella le gusta la música y le gusta usar botas y le gusta tener su playera que dice Vive el punk, o no me acuerdo muy bien cómo dice, y eso es algo que a mí me gusta mucho porque es mucho como crecí yo también, supongo, ¿no? Como en esta influencia total de la cultura pop y de la industria cultural, así la música, el cine, los videojuegos y demás viéndolo desde un contexto lejano, ¿no? Bueno, en mi caso México, pero en el de ella Irán. Entonces, yo entiendo esa fascinación que el personaje de Marjan tiene ante eso, ¿no? Que es como crecer en este ambiente totalmente conservador, malo para ella, pero admirar completamente otra cultura, ¿no? Y otras formas de expresarse. Y esa búsqueda que ella tiene, que eventualmente la hacen ser artista, irse a Austria y después a Francia, pero al mismo tiempo recordar siempre, ¿no? Y estar muy presente de su condición como su religión, su sociedad, donde creció. Yo creo que es una novela que recomiendo ampliamente. Aparte, que salió el año pasado una nueva traducción, una nueva edición también en Reservoir, y a mí me fascina. Pues sí, le puede interesar además a un público, como bien dicen, más joven y que de ahí, ¿no?, se acerque a otras obras. David, ¿quieres aportar tu opinión acerca de Persépolis? Yo creo que me abstengo porque la verdad yo no he leído todavía la novela gráfica, yo solo vi la película. Ok. Sí entiendo muy bien lo que dice Joaquín sobre el personaje, porque es un personaje como muy auténtico, ¿no? O sea, no solo porque es autoficción, sino porque Marjan no tiene como empacho, ¿no? En poner las cosas como sucedieron, ¿no? Y a mí, además de lo que ha dicho Joaquín, ¿no? Sobre este proceso de crecimiento, ¿no? Y de enfrentarte a una realidad que pues choca con lo que tú quisieras que fuera, pues también me gusta mucho como esta crónica paralela, ¿no? Que va haciendo cómo Irán se va transformando, ¿no? De un país pues con ciertas libertades, ¿no? Porque pues tampoco las tenía todas, pero se va haciendo pues en un país más conservador y más incluso autoritario, ¿no? Que es lo que ya conocemos hoy como Irán, ¿no? Pero justo para mí descubrir eso, y vuelvo a decirlo, porque quizá esté sesgada mi opinión, yo lo vi en la película, ¿no? Pero sí como a atender, ¿no? Cómo fue este proceso de transformación, ¿no? Porque para mí era pues incluso increíble, ¿no? Como yo crecí pues ya después de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Guerra del Golfo, en fin, y pues para mí Medio Oriente siempre fue lo que conocemos, ¿no? Conservadurismo religioso, militarismo, en fin, ¿no? Y sí fue para mí muy difícil, ¿no? Como ver que realmente pues no siempre había sido así, ¿no? Y digo nosotros porque tenemos pues nuestra perspectiva occidental, ¿no? Pero también como ponerte a pensar las distintas formas, ¿no? de cultura que hay en el mundo y sobre todo pues en una cultura, como decía,
en principio o en algún momento fue muy abierta, ¿no? Para esta influencia cultural universal y en determinado momento, ¿no? Por un proceso ahí de transformación religiosa y social, comenzó a cerrarse cada vez más en sí mismo y a una cierta decadencia, pues sí es como siempre una advertencia, ¿no? De los peligros del fanatismo y de las políticas de derechas, pues, pero ya es meternos en otro tema, entonces mejor dejo ahí mis dos granitos de arena. Hace un momento mencionabas que la autora no tuvo empacho en ponerse, ¿no?, como el centro de atención de su propia novela, y esto me recuerda a una novela gráfica que leí recientemente y que me gustaría recomendar a todos los que nos escuchan, que es Fan Home, de Alison Bechdel. Y me pareció un proyecto muy especial, muy diferente, y de verdad quería animar a que lo leyeran si aún no lo han leído. Alison Bechdel es estadounidense, es una obra que ella le dedica a su padre. El tema central, bueno, no quisiera decir tema central porque tiene muchas aristas, pero bueno, uno de los temas centrales es la orientación sexual de su padre. Su padre era, bueno, aparentemente homosexual o bisexual, no está muy claro, y vivió esta orientación sexual siempre desde la represión, hasta el punto de que, bueno, es papá de Alison, de otros dos, de los dos hermanos de Alison, y vive en un matrimonio. Y a su vez Alison, que comienza su historia cuando ella es chiquita y la enlaza con la de su propio padre, pues habla de su propia homosexualidad, ella es lesbiana. Entonces, es una obra que trata sobre este asunto, sobre la orientación sexual y pues cómo se reprimió históricamente y cómo hoy en día pues incluso se sigue reprimiendo, y cómo ella vive toda esta transformación y cómo ella decide contarlo o no contarlo, en qué momento, todos estos dilemas que ella vive, que ella experimenta, pero no es solamente este tema. El padre es un motivo suficiente para una novela, es un personaje que podríamos pues calificar de frívolo, y entonces ella tuvo esa sensación de ausencia durante muchos años. A veces incluso podría ser un poco agresivo y muy narcisista, ¿no? Es un hombre que está muy preocupado por sí mismo, también sobre todo por su vida intelectual, y se refugia, seguramente todo esto con motivo de la propia represión de su orientación y de su vida sexual, y se refugia en la casa donde viven. La casa también es una protagonista de la obra, al menos al principio de la novela. Él está todo el tiempo arreglando acá y allá en la casa, está completamente encerrado en su mundo, por así decirlo. Y entonces, bueno, como decía Alison, cuenta su historia estableciendo una serie de paralelismos entre la historia de vida de su padre y la suya propia. El padre en algún punto de la historia se suicida y ella nos cuenta que cuando decide transmitirle a su mamá que es homosexual, pues es días antes de la muerte del padre. Bueno, desde esta perspectiva, ¿no?, de temas LGTB y de cómo lo vive una niña y luego una adolescente y ya una chica un poco más joven, pues es una obra muy valiosa, pero además es una obra muy especial. La autora no tiene ningún empacho en ponerse enfrente de los lectores con toda la honestidad del mundo, con muchísima sensibilidad. Es una obra que tiene un tono, y tomo la idea que mencionaban al principio de la atmósfera, ¿no? Por momentos es cómica, pero luego es profundamente desoladora. Entonces combina estos estados de ánimo todo el tiempo, te queda una sensación melancólica, pero al mismo tiempo te ríes, no puedes entender por qué comienza una parte del libro riéndose de algo, de un elemento, porque es muy cursi y utiliza prácticamente el mismo elemento para cerrar, ¿no? Es muy irónica, tiene, como decía, muchísima sensibilidad, porque además es una obra un poco rara, porque además tiene mucho texto, y esto es algo que no hemos mencionado hasta el momento. Ahora, si quieren, pueden aportar su opinión, pero tiene muchísimo más texto que otras novelas gráficas, y además continuamente hace referencias a la historia de la literatura. O sea, menciona, el libro empieza con el mito de Ícaro, empieza y cierra con el mito de Ícaro, menciona a Proust, a Fitzgerald, a Homero, menciona a Camus también, y ninguna de estas referencias literarias son gratuitas. Todas ayudan a comprender bien la historia de Alison, de su padre, de su relación familiar. Es una obra muy, muy, muy honesta, muy genuina, muy valiosa, que quería yo recomendar
a quienes nos están escuchando antes de terminar. Sé que teníamos muchísimos otros títulos de los que hablar, entonces lo que se me ocurre para cerrar es que, sin entrar en detalle, al menos los mencionen para que sirvan como recomendaciones de lectura para los escuchas, o no sé, alguna reflexión final sobre el género o alguna otra idea que se les haya quedado en el tintero y que de verdad no quieran dejar de mencionar. Si me permiten, comienzo yo con un breve comentario. Me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Sobre lo profusamente textual que es Phone Home, a pesar de ser una novela gráfica. Sí, yo también lo noté y de hecho me parecía que era pues una novela muy referencial, ¿no? Si no tienes este bagaje de lecturas, yo seguramente la entiendes, pero sí es difícil entrarle de primera instancia, ¿no? Creo que sí ella se asegura de poner las citas, como dices, en los momentos en que es relevante para la historia, y creo que sí, ninguna es gratuita, pero sí, claro, si uno conoce un poco más como la tradición literaria y sobre todo europea, conoce un poco mejor o entiende un poco mejor, ¿no? Como el estado de ánimo de Alison Bechdel. Y sobre todo, pues este asunto, ¿no? Tan fuerte del suicidio del padre que me hace pensar también en lo que pasó con Maus, ¿no? De Arthur Spiegelman, que ya comentábamos al principio, ¿no? Este intento de retrasar, bueno, de volver a trazar, pues, el camino propio, pues tratando de ver hacia dónde vamos, ¿no? Y entiendo que Alison, pues marcada, ¿no? Por el duelo por su padre, pues se haya aventurado a hacer este esfuerzo, tal como lo hizo Art Spiegelman, ¿no? Al ver la ancianidad de su padre, ¿no? Tratar de recuperar esta historia familiar para tener un suelo más firme hacia dónde continuar, ¿no? Es una especie de catarsis ahí del duelo muy, muy interesante, ¿no? En los dos casos. Y volviendo un poco al asunto del texto, yo les iba también a hablar un poco hoy de Daniel Close, perdón, que es autor de una novelita que se llama Icehaven. Y esta me parecía relevante porque justamente comienza con un crítico de cómics discutiendo qué cosa es la novela gráfica, que para él es pues, simplemente un término de marketing puesto por las editoriales para vender un poco más. Y en ese mismo esfuerzo, como de Daniel Close, de tratar de definir qué es esa cosa que llamamos novela gráfica o qué es esa cosa que llamamos historietas, pues termina llamando a Icehaven pues una pictorrecopilación narraglífica, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Pues quién sabe. Pero lo interesante de esta novelita es que va a ir explorando también, no de la misma manera de que decíamos con Chris Ware en la materialidad, sino más bien en la formalidad, ¿no? Porque va a recuperar muchos estilos y muchas viñetas como de diferentes aspectos o momentos de la historia del cómic y de la historieta que vuelven a Icehaven pues una especie de antología del estilo gráfico norteamericano, ¿no? Por ahí unos personajes bastante fríos y bastante crueles unos con otros, pero pues eso ya es cosa de la propia anécdota del libro, ahí se los dejo, hay una desaparición de un niño, pero lo que me parece interesante, y lo repito, de este trabajo, pues es eso, ¿no? Como su esfuerzo por tratar de definir y recopilar un poco la historia de la novela gráfica y de la historieta, sobre todo norteamericana, pero pues también para todo efecto, pues de la traducción universal, ¿no? Entonces, si se quedaron con un poquito más de ganas de discutir ese problema, pues por ahí está Icehaven de Daniel Close. Yo tengo ese libro de Daniel Close viéndome justo atrás de mí, que no lo he leído, pero está aquí esperando su turno. Sin embargo, sí leí Ghostworld, que también tiene película. Y justo por el cómic, Ghostworld me llamó mucho la atención este libro, pero ahí lo tengo sin abrir, incluso con su plastiquito y todo retractilado. Yo para finalizar, así, redondear, pues sí, hay muchos libros que todavía no que queríamos hablar, que se nos fue un poco el tiempo de las manos, pero nada más por no dejar de decir Scott Pilgrim, porque de verdad es básicamente la razón por la cual quise estar aquí con ustedes para hablar así, ñoñar 3000 horas de Scott Pilgrim. Es un libro que pueden encontrar en formato ebook, de bolsillo. También está Seconds, también de bolsillo, ese sí lo encuentran en formato físico. Ambas son obras de Brian Lee O'Malley, que es un artista gráfico, pero él es canadiense. Lo que a mí me gusta mucho de Scott Pilgrim es que básicamente también es una especie de obra biográfica, pero no del autor, sino como de mi generación. Entonces es esta persona que creció leyendo cómics, que de pronto tiene ahí su historia de amor en la que todo está bajo la perspectiva de cómo uno en esta generación ve su vida romántica, ¿no? Como los
siendo su pareja lo que hay que conseguir, que eso es obviamente algo que está mal ahora. O sea, como que sí es una cuestión a criticar y a pensar. Y el pasado romántico de cada uno de nosotros como algo que nos está acechando siempre. Y todo esto está en la perspectiva, pues sí, como un formato de videojuego, y la película también es muy buena, la recomiendo mucho. Sale Michael Cera, y si no tienen la oportunidad o el tiempo de leer los 6 tomos de Scott Pilgrim, vean la película. Otro, ya, para terminar, Sabrina. Este es un libro que pueden encontrar en Salamandra. Es un libro que a mí me gusta mucho porque es una respuesta, digamos, a los tiempos en los que estamos viviendo sobre la posverdad y las fake news. En Sabrina desaparece, y la historia, el cómic, trata mucho sobre cómo cada persona vive la desaparición de Sabrina. Hay quienes están muy, muy tristes, y hay quienes están en las teorías de conspiración, y toda la novela es un discurso sobre las fake news y todo eso que está muy de moda. Aparte, este libro fue el primer libro nominado al premio Booker, que es el premio más importante de ficción en Inglaterra. Entonces tenía yo muchas ganas de leerlo en cuanto salió, y pues aquí está en mi librero también al principio. Y ya, ahora sí, el último, perdón que dije que sabía el último, pero no sabía que estaba en Salamandra también. Asterios Polyp es quizá una de las novelas gráficas más bonitas que he leído. Yo creo que para Ángela o David, si no lo conocen, de verdad, échenle un ojo, porque creo que justo habla de la novela gráfica, de este formato. Explota totalmente las posibilidades narrativas de lo que significa dibujar y de lo que significa escribir como tus fuentes, porque aquí cada personaje tiene como su propia fuente, y esa fuente, o sea, su fuente tipográfica, vaya, y esa fuente tipográfica tiene mucho que ver con cómo es el personaje. Si es muy rígido, si es cursiva, pues es porque es artístico, y los colores, ¿no? Cada uno está dibujado a veces hasta de manera geométrica, porque hay una parte en el inicio de la novela donde dice, pues imaginémonos cómo son todas las personas, cómo se verían ellas mismas. Entonces hay 5 o 6 páginas completas del protagonista, que es un profesor de arquitectura, que está dibujado con triángulos y como muy con figuras geométricas. Y el interés, la otra protagonista, que es muy artística, está como con acuarelas y demás, ¿no? Y así son páginas completas, y así es todo este libro, que yo creo que es también para quienes ya pasaron de Maus y Persepolis, ahora se vayan a Asterios Polyp, para que exploten totalmente este formato. Pues muchas gracias por la recomendación, Joaquín. Yo sí me la anoto. Desafortunadamente tenemos que terminar, se nos quedaron algunos temas en el tintero, muchísimos títulos seguramente. Menciono por último Los románticos pendejos, que hemos publicado nosotros bajo el sello de Lumen, y que es pues una obra bastante divertida que le puede gustar a quienes nos escuchan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en redes sociales, cuéntenos cuál es su novela gráfica favorita, y bueno, estábamos intuyendo que tal vez por los títulos que se han quedado pendientes pueda haber una segunda entrega de este podcast. Díganos también en los comentarios si les parece buena idea. Y sin más, me despido agradeciendo a la producción, porque estuvieron con nosotros Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Muchas gracias, Álvaro y Jacqueline. Y nos escuchamos en la siguiente entrega de La Langosta Literaria. Gracias. Gracias a todos. Chao. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.